Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy de teoría. Vamos a ver la segunda parte de la unidad de puertos y vías navegables. Vamos a continuar con obras portuarias y vamos a ver algo de lo vinculado al dragado de las vías navegables. Por un lado, si ustedes recuerdan, ¿a qué llamamos obra portuaria? La obra portuaria, ¿sí?, vendría a ser este plano vertical, ¿sí?, que va a unir, digamos, el plano terrestre con el plano de agua, ¿sí? Y es el que va a vincular el modo de transporte terrestre con el modo de transporte por agua. Es decir, que nosotros vamos a tener, por un lado, a las distintas embarcaciones, ya sean buques de ultramar o barcazas fluviales, y en este lado vamos a tener los distintos modos de transporte que son terrestres, eh, que pueden ser mediante camiones, mediante ferrocarril, mediante algún que otro elemento o modo de transporte terrestre. Y tengan en cuenta que, bueno, la obra portuaria, que es este plano vertical, va a estar sometido a distintas cargas, ¿sí? Y la estructura de por sí va a tener en cuenta distintas cargas que son estas que están acá. Por un lado, cuando se recuesta el buque sobre la obra portuaria, vamos a tener las denominadas acciones de atraque. Cuando el buque está amarrado, ¿sí? Es decir, que el buque, una vez que ya haya atracado, debe ser amarrado para que minimizar los movimientos del mismo y poder efectuar en forma, en una forma satisfactoria las distintas operaciones de carga y descarga, ¿sí?, de, de la carga del buque hacia las zonas terrestres. Y también vamos a tener cargas operativas, ¿sí? Es decir, vamos a tener una carga en la zona del muelle o en la zona de almacenamiento, ¿sí?, en la parte posterior, ¿sí?, digamos, de la parte terrestre. Entonces, como bien les decía, estas son las acciones, digamos, más importantes a las cuales vamos a estar, una obra portuaria va a estar sometida. Y la semana pasada vimos distintas clases de obras portuarias con sus funciones, características y demás, ¿sí? Considerando que teníamos obras portuarias cerradas, obras portuarias abiertas, ¿sí? En la mayoría eran obras del tipo rígida, ¿sí? Pero también sepan que existen otras tipologías de obras portuarias, como ser obras portuarias flexibles, ¿sí? Y una obra portuaria flexible es un gran pilón, ¿sí?, un pilote metálico, ¿sí?, que puede ser, que por lo general es hueco, relleno con arena, y disipa la energía, ¿sí?, la energía de atraque y las energías de amarre por deformación. Entonces ahí podemos tener una distinción entre, por ejemplo, obras portuarias rígidas, como ser un muelle de un muro de gravedad o un muelle de pilotes, y obras portuarias flexibles, como ser un dolphin de atraque, ¿sí?, una obra que puede estar materializada por un pilote metálico, ¿sí? Tengan en cuenta que también está el tipo de material, va a definir el grado de rigidez o la flexibilidad que tenga la obra portuaria. Y como bien habíamos dicho, esta es una de las distintas clasificaciones. Teníamos las fijas cerradas, las fijas abiertas y las flotantes. Podemos hacer otra distinción como flexibles, como bien le dije recién, y otra clasificación como ser obras portuarias continuas y obras portuarias de estructuras independientes. Continuas y de estructuras independientes. Si nosotros tenemos una obra portuaria continua, un muelle corrido, las distintas operaciones, ya sean, o las distintas situaciones de atraque, de amarre y de operativas, va a tener que soportarla la estructura del muelle.
En cambio, cuando trabajamos de estructuras independientes, lo que podemos decir es que cada una de las estructuras va a estar diseñada o dimensionada para soportar cada una de las acciones. Es decir, que vamos a tener una estructura independiente que va a recibir la acción de atraque, otra estructura independiente que va a recibir la acción de amarre y otra que va a recibir la acción operativa, ¿sí? Eso es muy común, por ejemplo, en terminales de agrograneles, en donde es habitual en los distintos puertos que están ubicados en las zonas fluviales, ¿sí? Del río Paraná, en el Paraná Las Palmas o Paranaguazú, en donde tenemos distintas terminales de agrograneles, de Buenos Aires al norte hasta Santa Fe, y la mayoría son del tipo de estructuras independientes, ¿sí? Obras portuarias independientes, en donde vamos a tener las obras destinadas al atraque, se suelen denominar Dolphin de atraque, o la bibliografía española los denomina Duque de Alba de atraque. Y la obra independiente, si la estructura independiente que va a estar destinada a absorber las acciones de amarre, es comúnmente denominada torre de amarre, o en la bibliografía española, Duque de Alba de amarre. Y donde van a estar ubicadas, por ejemplo, eh, las cintas transportadoras y los elevadores y las maquinarias para poder efectuar la carga y descarga de esos buques, por lo general se denomina plataforma, ¿sí? Plataforma, o ese sí es un, digamos, como si fuese un gran cabezal donde van a estar ubicadas las distintas el distinto utilaje portuario para poder eh, efectuar la carga y descarga de los materiales. Habíamos visto que, por ejemplo, para obras fijas de gravedad, es muy importante tener suelos de fundación aptos porque son estructuras pesadas, ¿sí? Y, por ejemplo, eh, en el puerto de Buenos Aires y las distintas dársenas del puerto de Buenos Aires, en las zonas ya más antiguas, son del tipo de muro de gravedad. En cambio, hoy en día se está tendiendo a hacer muelles de pilotes, por lo general, y pilotes verticales de hormigón, como ser, por ejemplo, el muelle de la terminal de contenedores de Puerto de la Plata. Tec Plata es una obra portuaria, sí, presenta un muelle corrido que está sostenido por pilotes verticales y de hormigón. En el caso de estructuras flotantes, recuerdan que para terminales de buques que transportan graneles líquidos, o los buques petroleros, o los buques tipo tanker, en algunas situaciones, como no es importante restringir los movimientos de la embarcación para poder efectuar la carga y descarga del combustible, ¿sí? De los líquidos, de los derivados del petróleo, se puede, digamos, tranquilamente fondear en boyas, ¿sí? En boyas, y estas boyas van a, eh, digamos, de alguna forma mantener, ¿sí? Mantener en su posición el buque o la embarcación. Entonces, como bien habíamos visto la semana pasada, teníamos distintas acciones, ¿sí? Todas estas estructuras van a tener acciones vinculadas al atraque, acciones vinculadas al amarre, acciones vinculadas a los agentes medioambientales, como ser, por ejemplo, del lado tierra, los empujes de los suelos, la acción de la napa freática, del lado agua, la acción propia del agua, así los empujes hidrostáticos, eh, y los distintos agentes medioambientales van a generar acciones que deben ser tenidas en cuenta en el proyecto y dimensionado de una obra portuaria, como ser, por ejemplo,
las corrientes longitudinales y transversales en el lado agua, van a generar presiones, ¿sí? Presiones distintas a la del empuje hidrostático, es decir, de un líquido quieto. Al igual que la acción del oleaje, también va a generar acciones, ¿sí? Acciones sobre las estructuras, y esto debe ser tenido en cuenta. Lo mismo sucede con el viento, que seguramente el viento va a afectar al utilaje, va a afectar eh, a las grúas que están sobre los muelles, y estos van a impactar a la obra, ¿sí? Entonces, vamos a detallar un poco la energía del atraque según la recomendación de Obras Marítimas 0290 de Puertos de España. ¿Alguno de ustedes visitó la página de internet de Puerto de España como para descargar las distintas recomendaciones que tiene? Si recuerdan que les había dicho que si podían ir a ver qué hay, que hay mucha bibliografía, ¿no? Todavía no, profe. ¿No? Están con muchos parciales, muchos... Pero bueno, Bastante. cuando tengan oportunidad, les recomiendo que vayan a la página de Puerto del Estado de España, que hay mucha bibliografía de ingeniería portuaria e ingeniería marítima. Entonces, bueno, vamos a tomar como base esto. Hay un montón de otras recomendaciones que también definen, ¿sí?, las distintas acciones y, por ejemplo, la acción de atraque. Pero bueno, nosotros vamos a explicar esta metodología, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tengan en cuenta que cuando un buque, ¿qué es? Es una gran masa, ¿sí? ¿Sí? Es una gran masa que está flotando en el agua, ¿sí? Entonces, es un cuerpo flotante, y este cuerpo flotante, como está en movimiento debido a que tiene un sistema de gobierno y propulsión, el mismo debe recostarse, ¿sí? Debe recostarse de tal manera de no afectar la estructura, porque imaginen lo siguiente, imaginen si el buque se recuesta en una forma descontrolada, haciendo que, afectando toda la estructura, ¿sí? Tengan en cuenta que si este es un muelle corrido, eh, la gran masa del buque puede generar una fuerza de choque tan grande que puede romper todo. Entonces, lo que se trata de hacer es, bueno, el buque tiene que maniobrar para ingresar al puerto, ¿sí? Tiene que hacerlo de forma controlada, ¿sí? Y esto muchas veces lo hace con personal, ¿sí? Personal que, eh, que muchas veces está el capitán, ¿sí? El capitán del buque. El capitán del buque tiene que ser ayudado, digamos, cuando ingresa al puerto, por una suerte de capitán del puerto, ¿sí? Es decir, que conoce cómo atracar o cómo amarrar o cómo maniobrar el buque en el interior del puerto, ¿sí? Conoce los distintos canales interiores que tiene, dónde hay zonas de bancos de arena, dónde hay distintos problemas, y eh, estas personas también cumplen la función de capitanes de puerto, ¿sí? Eh, y muchas veces en el puerto el buque tiene que ser ayudado por la acción de remolcadores, ¿sí? Remolcadores que ayuden a generar esta maniobra de atraque normal. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo nosotros cuando analizamos la energía del atraque es, bueno, definir cuál es la energía, ¿sí? La energía esta gran masa flotante en movimiento, y, y vean que es la fórmula elemental de la energía cinética, donde tenemos que la energía de atraque va a ser igual a un medio 1/2G por el desplazamiento por V al cuadrado, ¿sí? Considerando algunos que otros coeficientes, como ser
el coeficiente de masa hidrodinámica, que el mismo va a ser dividido en otros coeficientes. ¿Y recuerdan qué era el desplazamiento? ¿Qué es el desplazamiento, mejor dicho? ¿Sí? De lo que vimos la clase anterior. El desplazamiento de un buque, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desplazamiento de un buque? Es Al el, peso del volumen de agua desplazada. bien, es el equivalente al peso del volumen de agua desplazada. Y entonces, esto quiere decir que este desplazamiento, que es un dato muy importante para el diseño de obras portuarias y obras marítimas, ¿de dónde lo sacamos? Si recuerdan que nosotros habíamos visto, cuando vimos la caracterización del buque, que esto puede ser extraído de distintos manuales y recomendaciones, y que habían algunas recomendaciones, por ejemplo, de diseños de vías navegables de la ROM o de PIANC, que también es un organismo que se dedica al estudio y tiene mucha bibliografía de puertos y vías navegables, y veíamos que para cada tipología de buque, ¿sí? Teníamos distintas características de importancia, y ellas eran como ser eh, el DWT, ¿sí? Es decir, el porte bruto del buque, el desplazamiento, ¿sí? Las cantidades de toneladas desplazadas que va a tener, el, las dimensiones de la manga, eslora y calado, y el coeficiente de bloque o coeficiente de bloque. Y el desplazamiento básicamente es igual a ¿qué? Es igual al paralelepípedo, ¿sí? Generado por la manga, la eslora y el calado, ¿sí? El paralelepípedo que se forma, multiplicado por el coeficiente de bloque y por el peso específico del agua, ¿sí? El coeficiente de bloque era, digamos, esa relación entre el casco o la carena del buque y este paralelepípedo, y siempre era menor a 1. En el caso de barcazas habíamos dicho que como la barcaza es como si fuese una gran caja de zapatos flotantes, el coeficiente de bloque puede ser igual a 1, ¿sí? O tendiente a 1. En cambio, para las distintas tipologías de buques teníamos distintos coeficientes de bloques. Bien, continuando con esta fórmula, después tenemos la velocidad de atraque, ¿sí? O la velocidad de la maniobra de atraque normal o convencional, y vean que la misma va a depender de distintos factores. Ahora vamos a ver, y el primero fundamental va a ser el uso o no de remolcadores, ¿sí? De pequeños barquitos que remolquen lateralmente al buque para que el buque se recueste con una cierta inclinación y, digamos, accione, ¿sí? Y se aquiete, ¿sí? Eh, Se recueste y atraque sobre eh, la obra portuaria sin necesidad de generarle alguna rotura o alguna falla. Entonces, esto lo voy a pasar por delante. Tengan en cuenta que nosotros por un lado vamos a tener la energía de atraque de diseño, y por otro lado vamos a tener la energía del sistema de defensa, ¿sí? El sistema de defensa, ahora vamos a ver a qué corresponde el sistema de defensas portuarias. Entonces, volvemos otra vez a la fórmula, en donde tenemos la energía de diseño según la energía de atraque de diseño, según RON 0290, esta es la misma fórmula pero con otros coeficientes. Va a ser igual a este alfa por un medio de el desplazamiento sobre G por la velocidad de atraque normal al cuadrado, considerando este alfa. Si tengan en cuenta que todo esto de acá, ¿sí? Él es equivalente a ¿qué? Es el equivalente a este, ¿sí? A este coeficiente de masa hidrodinámica. Entonces, nosotros tenemos
que ese coeficiente alfa va a depender de estos factores van a depender de la excentricidad en que se efectúa la acción de atraque, de la forma de la estructura, de la rigidez de la estructura, y bueno, y esto tiene que ver con el tipo de buque, ¿sí? El tipo de buque y la masa añadida, ¿sí? La masa añadida eh, en la zona de debajo, ¿sí? Esta es la obra portuaria, acá en esta zona y en esta zona de acá. Así que va a ser una masa añadida de agua que va a estar, que va a formar parte de la energía de diseño. Entonces acá tienen algunas expresiones, obviamente en la bibliografía van a ver bien de dónde sacar, por ejemplo, la masa añadida, la excentricidad. La excentricidad va a depender de que si tenemos estructuras independientes o no, o muelles, y va a depender también inclusive de la separación entre defensas portuarias. Después tenemos estructuras que van a ser cerradas, por ejemplo, en un muelle de gravedad, ¿sí? Un muelle de gravedad de cajones, abiertas o semiabiertas, como en el caso de muelles de pilotes verticales o pilotes inclinados, en donde vamos a tener distintos coeficientes que van a estar dados por la forma de la estructura. Y después tenemos el coeficiente de rigidez de la estructura, ¿sí? Por lo general, las obras portuarias rígidas son aquellas que presentan esta deformación menor a 0,15, un ejemplo, y las flexibles son aquellas que presentan una mayor deformación. ¿Y por qué imaginan que en este caso la energía de diseño, parte de la energía de diseño tiene que ser absorbida por el sistema de defensas y parte va a ser transmitido hacia la estructura, ¿sí? Entonces, si la estructura es deformable, esa deformación va a disipar esa energía de atraque. Acá vemos que la velocidad, esta es también la velocidad de atraque según la recomendación ROM 0290, con o sin ayuda de remolcadores. Y vean que dependiendo del desplazamiento del buque tenemos una una velocidad de atraque de diseño, ¿sí? Esto es algo para tener en cuenta. Bien, como bien les había dicho, se puede verificar a condiciones de servicio o se puede verificar a situaciones de falla, y para eso se tiene en cuenta la energía de atraque excepcional, ¿sí? Que esto es como para que lo tengan en cuenta, de que un impacto excepcional durante la operación de atraque puede deberse a errores humanos, ¿sí? Errores humanos de, de, de este, del conductor del buque, ¿sí? Del capitán del buque, que en el capitán ahí me acuerdo, el capitán del puerto se lo suele denominar práctico, o también haya problemas en los remolcadores, a un remolcador se fue, clavó motor, ¿sí? Y no se pudo parar, o algún que otro cambio brusco, no sé, por ejemplo, situaciones de oleaje que pueden llegar a perjudicar la acción de maniobra de atraque normal. Entonces todo esto puede llegar a generar una energía de atraque excepcional, y las nuevas recomendaciones lo tienen en cuenta para el diseño de las estructuras. Pero bien, ¿para qué nosotros determinamos esa energía de atraque de diseño? Bueno, para que parte de esa energía sea absorbido por las defensas portuarias. ¿Y qué son las defensas portuarias? Son estas, bueno, es lo que vemos acá, ¿sí? Estas gomas, ¿sí? Estas gomas que tienen distintas formas, ¿sí? Tienen forma de A o de arco, tienen formas cilíndricas, tienen formas esféricas o tienen otras formas, ¿sí? Muchas otras formas, de forma de B. No dejan de ser como si fuesen gomas, ¿sí? Que se le colocan en, en las estructuras portuarias. ¿Para qué? Para disipar parte de la energía de atraque, ¿sí? Acá se puede apreciar bien este buque
está, está atracado, ya atracó, ¿sí? Está amarrado. Acá tenemos un dispositivo que se denomina vita de amarre o volardo y es para poder, digamos, atar los cabos que vienen del buque, ¿sí? De tal manera de que el buque esté amarrado. Y vean que está apretado contra la defensa. La defensa puede tener o no un planchón frontal, ¿sí? Acá vemos con planchón frontal y acá sin planchón frontal. Y bueno, nosotros lo que tenemos que determinar es, por ejemplo, la selección del tipo de defensa portuaria, ¿sí? Y por lo general, las defensas portuarias deben ser cambiadas, deben ser modificadas porque, como todo elemento de goma o de caucho, eh, tiende a envejecerse, ¿sí? Al igual que con el tiempo y con su envejecimiento empieza a tener deformaciones que son más plásticas y empieza a fisurarse, empieza a romperse, tienen problemas con la acción de la temperatura. En el caso de estar en aguas agresivas, en aguas de mar, también el efecto del secado y mojado van a disminuir la durabilidad de esos sistemas de defensa y a su vez la, el cambio de la tipología del buque de diseño hace que deban verificarse las estructuras y deban verificarse los distintos elementos, ya sea de atraque y de amarre, ¿sí? Entonces, acá vemos un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la defensa portuaria? ¿Sí? ¿Cuál es? Es esta que está acá. Esta es la defensa portuaria y esta es la que se va a deformar cuando atraque el buque en este planchón frontal, ¿sí? Entonces imaginen que esto es el buque y atraca en este sentido. Entonces va a golpear el planchón que le va a transmitir la carga a la defensa y la defensa va a deformarse, ¿sí? A deformarse de tal manera de disipar parte de la energía, ¿sí? Disipar parte de la energía, pero vean lo siguiente. Acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos una curva de trabajo de defensas. Me apareció conexión inestable, ¿se entendió lo último que dije? Se cortó un poquito. Sí, sí, pensé que había sido mi internet, pero no. Sí. Ah, bueno. Se quedó en la parte que dijo que se deformaba la parte de atrás de la placa. Bueno, vamos a seguir. Como bien les decía, entonces, tenemos curvas de funcionamiento de defensa. Y vean que, por un lado, tenemos la deflexión que va a sufrir la defensa, y por otro lado vemos la fuerza reactiva que va a transmitir a la obra portuaria, ¿sí? Y vean que hay distintas tipologías de curvas, ¿sí? Por un lado tenemos defensas neumáticas, eh, tenemos defensas de tipo arco, y acá tenemos defensas intermedias, por ejemplo, defensas cilíndricas, o con la acción de pilotes flexibles, ¿sí? Entonces vean que cada curva, porque vean que lo siguiente, a ver, si nosotros hacemos, vean que esto es muy análogo al diagrama sigma epsilon de un acero, ¿sí? En donde, como estamos trabajando con un material gomoso, un material que no es, que es derivado del petróleo, bueno, la goma esta de la defensa va a tener distintos comportamientos. Entonces, va a depender de la selección del tipo de defensa para determinar, bueno, cuánto es la fuerza reactiva, es decir, la carga que le va a transmitir sí o sí a la estructura, y, y con eso vamos a tener que diseñar la estructura para esas cargas. ¿Se entiende?
Ahora igual lo vamos a ir viendo. Bueno, acá vemos, esto lo pueden ver mejor en los distintos catálogos, en donde, en donde pueden determinar o pueden ver cuáles son las distintas tipologías de defensas que existen. Acá le dejo estas tablas que son de un manual un poco antiguo, pero que sirven para poder ejemplificar las distintas tipologías, como ser defensas del tipo cilíndrica, las dimensiones, ¿sí? Hasta 1 metro de ancho, las fuerzas reactivas, cómo varían de 80 kN a 6000 kN, y cómo es la energía de trabajo, ¿sí? Acá vemos la curva de deflexión y reacción, porque uno puede trabajar la defensa no a la carga total, sino a una carga menor. Y acá vemos, como ven acá, para cada tipología de defensa, cuál es la deformación óptima, ¿sí? Óptima dada por el fabricante, que nosotros superando este límite, bueno, la defensa empieza a tener deformaciones plásticas, empieza a tener mayores fallas, y va a, por ejemplo, o a tender a infinito a la reacción, o va a deformarse mucho, ¿sí? Por lo tanto puede llegar a tener deformaciones plásticas. Entonces, vean que lo que me determina si cada gráfica es, bueno, el, el ángulo digamos, en realidad determina cuál es el porcentaje de deflexión óptimo para que no dé cargas tan disparatadas, ¿sí? O tendientes a infinito. Entonces vean que tenemos defensas que son cilíndricas, celulares, tipo B, tipo H, neumáticas, tipo Phi, tipo lambda, tipo beta, y así distintas tipologías que ustedes pueden verlas en los distintos catálogos de defensas portuarias. Acá vemos otras diferencias cilíndricas horizontales, cilíndricas verticales y demás. ¿Sí? Acá vemos tipo B o defensa en arco, también se suele denominar, cerrada o abierta. ¿Sí? Y vean lo siguiente, acá vemos la curva que corresponde a la fuerza reactiva y la curva que corresponde a la deformación, a la deflexión. Entonces ahí se puede apreciar, bueno, cuál es 50%, bueno, cuánto es la energía. Vean que son diagramas de triple entrada. Por un lado tenemos la energía absorbida por la defensa, la deflexión que va a sufrir y la fuerza reactiva que va a transmitir a la estructura, ¿sí? Después lo vamos a ver en algún ejemplo, pero sepan que de esta forma se seleccionan sistemas de defensas portuarias. Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando uno determina la energía de diseño, bueno, la energía de diseño tiene que ser menor o igual a la energía del sistema de defensa. Y la energía del sistema de defensa también va a ser afectado por distintos coeficientes que están en los catálogos, que va a depender de la calidad de la goma, de que si el atraque está inclinado o no, porque esto va a deformar de forma distinta la goma, de la velocidad de aplicación, de la temperatura y la frecuencia de uso. Entonces, de esta forma, la energía mínima de la defensa va a ser igual a la energía de defensa por tabla por todos estos coeficientes que van a minorar la misma. Lo mismo va a suceder con la fuerza reactiva, ¿sí? La fuerza reactiva, algunos coeficientes para la energía mínima aminoran y para el cálculo de la fuerza reactiva mayoran, ¿sí? Esto depende según el fabricante y según la tipología de defensa. Entonces, acá vemos esto de los trajes de un catálogo, que hay curvas para determinar estos factores de temperatura o velocidad o del ángulo, ¿sí? Y bueno, ahora, si me aguardan un segundo,
les voy a mostrar un pequeño ejemplo. A ver, aguarden un segundo que voy a buscar la planillita. Bien, voy a compartir pantalla del ejemplo. Ahí se puede ver bien el ejemplo. No Sí, llegué sí. a pasar al Power, pero bueno, los vemos de acá. Bueno, esta planillita es un ejemplo de energía, de cálculo de energía de atraque y de la fuerza reactiva de un sistema de defensa ya específico, en donde podemos ver que la energía de atraque según Ron es la que les acabo de decir, en donde tenemos que el desplazamiento es igual a ¿qué? A la eslora entre perpendiculares, por la masa, por el calado, por el coeficiente de bloque y por el peso específico del agua. Y este alfa sí es igual a ¿qué? Al coeficiente de masa añadida por el coeficiente de excentricidad, el de forma y rigidez de la estructura. Acá tenemos el buque de diseño. El buque de diseño es un ball carrier, es decir, un buque de tipo granelero, ¿sí? O de graneles sólidos, o también puede ser para graneles líquidos, un bull carrier, que presenta una eslora de 198 metros, la eslora entre perpendiculares es de 189, manga de 30 metros, puntal calado y calado operativo. ¿Por qué está esto? Porque el calado puede ser el calado operativo máximo para ese sitio de atraque o para ese puerto, o puede ser el calado total, digamos, a plena carga. Tengan en cuenta que va a depender de la profundidad de los canales de acceso y de las profundidades que haya entre dársenas del puerto, ¿sí? O profundidad que haya al pie de muelle. Entonces, en ese caso, está calculado el desplazamiento. El desplazamiento en este caso da 50.600 toneladas. A partir de ahora, se calcula este coeficiente de masa añadido por esta fórmula que está acá. Coeficiente de excentricidad para sitios puntuales da este valor. Coeficiente de forma de la estructura y coeficiente de rigidez, 1 y 1. Velocidad del buque con ayuda de remolcadores. Esto se extrae de acá, de esta planillita. A ver. Con ayuda de remolcadores y para, esto era desplazamiento, ¿sí? Entonces, para este desplazamiento, el desplazamiento era 50 toneladas de desplazamiento, o sea que más o menos está por acá, ¿sí? 5, a ver, esto está... A ver, déjenme ver bien las unidades, acá. Ah, sí, está en toneladas de desplazamiento, ¿sí? Entonces, esta era 50.000 toneladas, ¿sí? 50.000 toneladas, ¿por dónde estaría 50.000 toneladas? ¿De este lado o de este lado? Hola, ¿se puede ver el gráfico? Sí, ahí se escucha alguien que quiere hablar. Sí, se ve, David, Ah, el bien. gráfico. Bueno, para 50.000 Eh, toneladas tendrían que estar por acá. Y vean lo siguiente que tienen tres curvas distintas. En este caso, tenemos condiciones muy desfavorables de viento, oleaje y velocidades de corrientes, y condiciones favorables de viento, oleaje y condiciones de corrientes, ¿sí? Esto debería darlo, digamos, en el recinto portuario donde están, porque muchas veces el buque atraca para condiciones operativas, ¿sí? Y en el caso de estar en el interior de un puerto abrigado, un puerto resguardado por una obra de abrigo, bueno, se suelen utilizar estas condiciones favorables, ¿sí? Hay que verificarlas. Obviamente hay que verificar, vean que acá vemos altura de oleaje menor a 2 metros,
para desplazamientos mayores a 3.000 toneladas. Es bastante amigable, ¿sí? Porque es un oleaje bastante importante, un oleaje de 2 metros. Entonces nosotros, como tenemos 50.000 toneladas de desplazamientos y podemos utilizar la curva de condiciones medioambientales favorables, es decir, por ejemplo, en el interior de un recinto portuario, podemos adoptar velocidad de atraque igual a 0,1, ¿sí? Acá está, velocidad de atraque igual a 0,1, y la energía de diseño da, bueno, la sumatoria de todo lo que acabamos de ver, 29 toneladas metros. Bueno, acá se adoptó 30 como energía de diseño, digamos, se lo redondeó al número entero superior. ¿Y después qué hacemos? Después de pasar al paso 8, vamos al paso 9, que es la selección de la defensa adoptada. En este caso es una defensa tipo superarco, y se utiliza una defensa que tiene una altura. La altura de la defensa se mide en horizontal, ¿sí? Ahora después se lo voy a marcar, de 1 metro, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se va al catálogo de la defensa adoptada y se busca cuál es la curvatura de desempeño, la curvatura de funcionamiento de la defensa. Obviamente voy a tener, por un lado, la curva de la energía reactiva, y por otro lado la curva de la fuerza reactiva, y por otro lado de la energía absorbida por la defensa. Entonces, lo que podemos apreciar es que, por ejemplo, ¿qué tenemos que determinar en este caso? Para la energía de diseño de 33 tonelámetros, ¿sí? Tenemos una fuerza reactiva de 63,83 toneladas, ¿sí? Acá lo que me hubiese faltado es ver bien dónde está acá 33 toneladas, si venimos hasta acá, subimos y tenemos la fuerza reactiva, ¿sí? ¿Cómo venimos? Venimos desde energía hasta cortar a la curva de energía, y de ahí subimos hasta cortar a la curva de fuerza reactiva. Entonces, después lo que hay que hacer es, a esta energía del sistema de defensa hay que multiplicarla por los distintos coeficientes, como ser coeficiente de manufactura, coeficiente de temperatura, velocidad e inclinación, y obtener los resultados finales, ¿sí? Vean que en el resultado final, es decir, afectado a estos coeficientes, vean lo siguiente, cómo los coeficientes varían para energía del sistema de defensa y para la fuerza reactiva. En el caso de energía lo minora, en el caso de la fuerza reactiva lo mayora. Temperatura es lo mismo, velocidad es lo mismo, inclinación es lo mismo. Obteniendo estos resultados finales, es decir, que el sistema de defensa adoptado verifica la energía de diseño de atraque. Lo que voy a hacer es darle esta planillita, y a ustedes les dejo para tarea que averigüen cómo calculé el coeficiente de manufactura, temperatura, velocidad e inclinación. Al igual de cómo calculé estos coeficientes que están acá, ¿sí? Acá está, por ejemplo, el mismo ejemplo para otro buque, ¿sí? Este es de una eslora de 195 metros y este es de una eslora de 160 metros. Sí, es bastante sencillo como determinarlo. Bien, ahora vamos a continuar con la presentación, así que les voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo que corresponde a la acción de amarre. Entonces, para la acción de amarre, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que lograr con, digamos, los cabos de amarre que vinculan al buque
o la embarcación al muelle o a las estructuras portuarias, tenemos que lograr que la embarcación tenga los movimientos restringidos. Y tenga los movimientos restringidos de tal manera que se puedan efectuar, ¿sí?, satisfactoriamente las acciones operativas de carga y descarga de la mercadería. Entonces acá vemos una recomendación, ¿sí?, que fue dado por Piank, en donde tenemos acá tenemos un criterio, ¿sí?, de movimientos recomendados, ¿sí? ¿Para qué? Para condiciones de trabajo seguro. Entonces, para condiciones de trabajo seguro, acá lo que vemos que el tipo de buque, ¿sí?, vamos al ejemplo de un buque de contenedores y vamos al otro caso de un buque tanquero, y acá vemos el equipamiento de carga y descarga, ¿sí? En el caso de todo esto vamos a tener una grúa pórtico, y en el caso del tanquero vamos a tener brazos con mangueras. Y vean lo siguiente, que acá tenemos, ¿qué es esto que está acá? El surge, el sway, el hip, el shap, el pitch, el roll, son los distintos movimientos que tiene el buque, ¿sí? Va a tener los distintos movimientos de desplazamiento, ¿sí?, considerando ejes coordenados X y Z, son los desplazamientos a lo largo de cada eje, y acá tenemos las distintas rotaciones, ¿sí? Rotaciones que va a tener la embarcación por tener el mismo 6 grados de libertad. Entonces vean lo siguiente, acá tenemos cuáles son los desplazamientos máximos en metros para el caso del buque portacontenedores, y cuáles son los ángulos de distorsión máximos. Y vean que para un oil tanker puede soportar movimientos de ascenso, descenso o de alzada, o también de movimiento transversal de hasta 3 metros. Vean la diferencia entre uno y otro, y vean que el más restringido es el de los buques tipo RoRo, el car carrier, que en el caso de tener una rampa para trenes, ¿sí?, o vagones, vean qué restringido que están los movimientos del mismo. Bueno, ¿cómo lo restringimos a los movimientos del buque? Con las distintas líneas de amarre. Entonces, ¿cuál es la configuración de amarre ideal? ¿Cuáles son las distintas líneas de amarre? Bueno, vamos a ver que en la jerga marítima, en la jerga portuaria, vamos a denominar las líneas de amarre como ser los sprints, ¿sí? El sprint es esta línea de amarre, los largos, los amarres de largo, que son estos que están acá, y después tenemos los traveses, ¿sí? Los traveses, que son estos que están acá, traveses de proa y traveses de popa. Vean que el largo tiende a ser lo más estirado posible, ¿sí?, lo más paralelo ¿a qué? A este sentido, a este movimiento del buque, ¿sí? O pueden estar a veces a 45 grados también, 45 o mayor. Vean que mucho no se puede estirar, porque ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un muelle continuo, ¿sí?, y tenemos distintos sitios de atraque, tenemos un buque, tenemos otro buque, ¿qué pasa con los largos si nos estiramos mucho? Empiezan a ocupar el espacio para otro sitio de atraque. Entonces, hay distintas recomendaciones de los largos. Después tenemos los traveses. Los traveses son prácticamente a 90 grados. ¿Y es para qué? Más que nada, para evitar los movimientos de este tipo, ¿sí? Y por otro lado tenemos los sprints. Los sprints son los más cortitos, también ayudan para este movimiento, ¿sí? Y vean que también el buque, si nosotros por lo general habíamos visto en la clase pasada que nosotros podíamos definir a los distintos movimientos, ¿sí?, en el baricentro del buque,
podríamos trasladarlo y tener una resultante, bueno, horizontal o en este sentido, un vertical y un momento. Bueno, parte de estas acciones van a ser debido a la acción de los vientos, del oleaje, de las corrientes, debido a otros agentes exteriores, van a generar movimientos en el buque, ¿sí? Y esos movimientos, para ser impedidos, van a generar distintas reacciones. Entonces, estas reacciones son las que van a tomar las líneas de amarre. ¿Y cuáles son las líneas de amarre? Los largos, los traveses y los sprines, ¿sí? Acá tenemos algunos ángulos característicos de largos, traveses y sprines. La denominación, la dirección principal y los movimientos que va a limitar, ¿sí? Ya sea guiñada, deriva y vaivén, y así sucesivamente. Entonces, nosotros habíamos visto que nosotros acá tenemos obras portuarias continuas, es decir, un frente corrido, un muelle corrido. Veamos que tenemos identificados los sprines, los traveses y los largos. Y acá vemos estos cuadraditos, ¿sí?, que están identificados como las defensas portuarias, ¿sí? Es más, ahí vemos eh, en una obra portuaria continua una separación recomendada por la ROM, en este caso la ROM 0290, que me define ya también cómo colocar los sistemas de defensa. Y a su vez me define cómo colocar las líneas de amarre. Y vean lo siguiente, la línea de amarre, cuando el buque está en la peor condición de flotación, es decir, que puede llegar a estar en lastre o con muy poca carga, vean que la línea de amarre tiende a verticalizarse, ¿sí? Entonces, este es un caso desfavorable para la línea de amarre. Obviamente, si nosotros atracamos un buque en lastre o con muy poca carga, la energía de atraque va a ser menor. ¿Por qué? Porque el desplazamiento va a depender de este calado, que va a ser menor. Entonces, acá tenemos en obras portuarias discontinuas, es decir, en estructuras independientes, podemos tener torres de amarre o dolfines de atraque. Si esto es porque la bibliografía española los llama como duques de Alba, pero acá podemos ver que tenemos la plataforma operativa. Estas dos van a ser las defensas portuarias que van a estar en los dolfines de atraque. Vamos a tener dos estructuras independientes destinadas a la acción de atraque y distintas estructuras independientes destinadas a la acción de amarre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y acá, esto que está acá es la plataforma operativa, ¿sí?, en donde puede tener algún que otro sprint. Entonces vean que también la condición, como habíamos dicho anteriormente, la condición con poco calado va a generar, digamos, una condición más desfavorable en la línea de amarre. Y bueno, ahora voy a explicar esto que lo habíamos visto en la clase anterior. La acción de amarre, la ROM, acá me faltó 0290, define un método simplificado que directamente define, bueno, cuál es la carga en amarre, la carga en el elemento de amarre, ya sea la vita o el volardo, o algún que otro dispositivo de soltado rápido, que ahora vamos a ver qué es, según su desplazamiento, es tanto, ¿sí? Entonces, para buques con desplazamiento mayor a 20.000 toneladas, recuerdan que cuando calculamos en el ejemplo numérico, ¿sí?, de la acción de atraque, un buque de 195 metros de eslora granelero presentaba un desplazamiento de ¿cuánto? De 50.000 toneladas. Entonces vean que
cuando trabajamos con estructuras portuarias, cuando trabajamos con obras portuarias, las cargas son grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener en una línea de amarre 80 toneladas de carga que puede ser horizontal, ¿sí? Entonces son estructuras grandes, ¿sí? Estructuras machazas, las estructuras portuarias. Y acá vemos, bueno, esta recomendación de Ron. Obviamente, el método simplificado define una acción vertical que es equivalente a la carga horizontal. Acá vemos para buques con desplazamientos menores a 20.000 toneladas, hace una distinción en volardo o en vita o en otro dispositivo que es propio del barco. Y bueno, ¿qué genera acciones sobre el buque amarrado? Porque a veces esto también lo voy a pasar un poco rápido para que lo tengan en cuenta. Cuando el buque está amarrado, tenemos fundamentalmente acciones que son del tipo medioambientales. Tenemos la presión que ejerce el viento sobre la superficie bélica del buque, es decir, la obra muerta, ¿sí? la obra que está por encima de la línea de flotación. Tenemos las presiones que van a generar las corrientes y la fricción, que estos esfuerzos de fricción van a generar una acción, y el oleaje, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que todo puerto tiene sus limitaciones operativas, es decir que cuando hay distintas condiciones que cuando, por ejemplo, en un buque, en un puerto, en una terminal de contenedores, cuando se supera una cierta velocidad de los vientos, una cierta velocidad de las corrientes, se para la acción operativa, ¿sí? La carga y descarga de los contenedores. Y muchas veces se suelta amarra, ¿sí? El buque se suelta para que empiece a alejarse del frente portuario, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando se superan las condiciones operativas, se sueltan amarras y se anulan las operaciones de carga y descarga, ¿sí? Y otras acciones que va a tener el buque, que esta no se suelen estudiar en los métodos simplificados, es, por ejemplo, el paso de otros buques puede generar un oleaje, ¿sí? Un oleaje inducido por el paso de buques y distintas corrientes que hacen que el buque amarrado tenga reacciones. Y bueno, acá vemos otras más que no son de importancia. La acción dinámica básicamente también es una fórmula en donde interviene, digamos, la energía cinética, interviene el área afectada, ¿sí? El área mojada o la carena o la parte sumergida en el caso de corrientes y la parte emergida en el caso de vientos. Y acá tenemos el coeficiente de la forma, ¿sí? Del buque. Bueno, acá vemos la acción debido al oleaje, que esto lo habíamos visto anteriormente, lo voy a pasar más adelante. Y vean que, por lo general, se determinan acciones resultantes en el baricentro, ¿sí? En el baricentro que van a ser una fuerza transversal, una fuerza longitudinal y un momento, ¿sí? Y lo que se suele hacer son distintas combinaciones, ¿sí? Combinaciones a plena carga o en lastre, porque con distintos coeficientes de mayoración o minoración, que son algunas recomendaciones que están por ejemplo, en la RON 0290, en donde define estos porcentajes de incremento o decremento en función de que la condición más desfavorable con el viento máximo, corriente máximo, oleaje máximo, rara vez se puede llegar a presentar. Entonces, Profe, no entiendo sí, bien esa tablita. ¿Cómo se toman los valores? no, se toma, por ejemplo, la combinación para plena carga, 1 de viento, 0,7 de corriente y 0,7 de oleaje. Para lastre lo mismo. Ah, está bien, ya entendí, ya entendí. Es tipo una combinación de Acá carga. faltaría poner viento, corriente, oleaje. Viento, corriente, oleaje. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplito.
Perfecto, gracias. Y bien, acá podemos ver los volardos de amarre. ¿Cuáles son? Acá vemos el sistema de defensa, ¿sí? El frente portuario, en este caso tenemos muelles, obras portuarias continuas, y acá vemos la línea de atraque, el frente de atraque, que va a estar dado por este frente de atraque, el frente del muelle, y acá tenemos los volardos de amarre, ¿sí? Estos son los volardos de amarre, y este es un cabo de amarre. El cabo de amarre son, por lo general, con estas sogas, sogas de buque, sogas marineras, que son de grandes tamaños. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, otro dispositivo. Este es un dispositivo más tecnológico que se denomina gancho de disparo rápido. ¿Sí? Y vean lo siguiente, ¿qué vendría a ser? Este es un largo. ¿Sí? Un largo de este buque, que lo que hace básicamente es lo siguiente. Presenta un dispositivo que mide la tensión o la carga en el cabo. Y cuando esa carga de cabo supera la de diseño, eh, se acciona un dispositivo que el gancho se abre, ¿sí? Las uñas se abren y se suelta la amarra, ¿sí? Entonces se puede calibrar, por ejemplo, este gancho de disparo rápido para las condiciones operativas del puerto. Entonces, cuando se supera una cierta carga, suelta gancho, ¿sí? Algo que les quiero comentar es que los volardos presentan bulones fusibles, ¿sí? También para el mismo efecto. Entonces, estos bulones fusibles son bulones que cuando se supera el tiro de vita se lo suele denominar, el tiro de los volardos, se corta el fusible y se libera de tal manera de romperse el bulón fusible y no romperse toda la obra portuaria o la estructura portuaria. Así que bueno, estas son las distintas medidas que pueden encontrarse para evitar que existan acciones de amarre que sean muy grandes y que puedan dañar la estructura. Bien, ahora pasamos a las acciones operativas. A ver, aguarden un momento. Antes de pasar por la acción operativa, vamos a compartir el ejemplo de acción de amarre según el método simplificado de la ROM 0290. Entonces, en este caso, seguimos con el mismo buque de diseño del ejemplo anterior de acción de atraque, en donde es un bull carrier que va a tener una eslora de casi 200 metros, y bueno, todas estas características, dando un desplazamiento de 51 mil toneladas. Entonces, según el método simplificado de la ROM 0290, teníamos el tiro horizontal para desplazamientos, para buques con desplazamientos menor a 20.000 toneladas, esta tabla, y el tiro horizontal para buques con mayor a esta tabla. Entonces, acá vean que la tabla es bastante conservadora, ¿viste? De 20.000 a 50.000, 80 toneladas, y de 50.000 a 100, 100 toneladas. Entonces, ¿cuál utilizamos? Quizás, por eso redondeamos a 51.000 para poder estar en la segunda parte y tener una carga de amarre de 100 toneladas, ¿sí? Entonces realizamos 100 toneladas y el tiro vertical asociado va a ser de 50 toneladas. ¿Sí? Muy sencilla de utilizar el método simplificado para determinar la acción de amarre según la ROM 0290. Bien, ahora les voy a compartir la pantalla de un ejemplo del método analítico para determinar la acción de amarre según la ROM 0290. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas exteriores que actúan sobre el buque amarrado? Las presiones del viento, las presiones de la corriente, la fuerza de fricción de la corriente y el oleaje. ¿Cuáles son las combinaciones? Estas que acabamos de ver acá. Y acá vemos que en este caso particular, bueno, adoptamos estas combinaciones, ¿sí? 6 combinaciones para determinar
Bueno, y vean que la 6 es directamente todo. Pero bueno, sepan que pueden utilizar estas combinaciones minoradas. Entonces, para la acción del viento, que podemos apreciar acá, obviamente hay que determinar una velocidad básica horizontal de viento de proyecto. Esto se puede utilizar utilizando el mapa de vientos. Se determina una dirección del viento. El viento puede ser a ángulo 0 o a 90. Esto pueden determinar alguna que otra dirección predominante eh, según los vientos dominantes, digamos, que exista en el recinto portuario, y según la ubicación de este frente de atraque o este sitio de atraque en el mismo. Y vean que acá lo que tenemos es, bueno, velocidad básica de diseño en metros por segundo, el área, ¿sí? El área transversal y longitudinal del buque, el coeficiente de forma que está en la recomendación RON, y después tenemos, bueno, cuántos son los distintos esfuerzos, ¿sí? Obviamente, como fue el ángulo 0, tenemos, vean lo siguiente, en el sentido longitudinal del viento tenemos 26 toneladas, y en el sentido transversal 0, y está bien eso, considerándolo porque consideramos el viento en este sentido. Bueno, acá vean que acá tenemos el buque, el viento, y tenemos 0 de momento y 0 de fuerza transversal debido al viento. Si hubiésemos modificado a 90, los coeficientes cambian, y acá tenemos 100 toneladas en este sentido y 0 en el otro, ¿sí? Lo bueno de hacer planillitas Excel es que pueden hacer muchas iteraciones y pueden determinar distintas combinaciones. Vean esta combinación de la acción del viento para un viento a 45 grados, ¿sí? En donde tienen distintos efectos. Pasamos a la corriente, presión. En este caso lo que hay que determinar es la velocidad básica horizontal de la corriente, ¿sí? Y las mediciones de la corriente se determinan in situ, ¿sí? Mediante estudios de campo. Obviamente, en los recintos portuarios, por lo general no hay tanta corriente más allá de la corriente de flujo y reflujo de la marea, que puede llegar a ser nula o máxima o mínima, ¿sí? Cuando tengo plea o baja mar. Entonces, para una corriente de 4 metros por segundo, es una corriente sumamente elevada. También determinamos para esta embarcación de diseño el área transversal y longitudinal sumergida, sometida a la acción de la corriente, algún factor de forma que se determina mediante estas tablas, según la relación de profundidad del agua y calado. Vean, porque la acción de la corriente va a ser básicamente en el perímetro mojado, en la superficie mojada del casco del buque. Y acá por tabla, con los factores de forma, obtenemos, bueno, cuáles son los valores de la corriente. ¿Sí? Esto es la acción de la corriente. Ahora pasamos a la acción de la fricción de la corriente. Obviamente tienen que tener la misma velocidad de diseño para la corriente, determinar, son las mismas superficies transversales y longitudinales mojadas del buque, y acá tenemos la acción de la corriente. Al oleaje, si en este caso el oleaje hay que determinar una altura de oleaje significativa, esto va a depender de los estudios que se hagan, de los oleajes que existan o que puedan llegar a existir en la zona de atraque. Obviamente tienen que tener en cuenta que si el puerto está en un recinto abrigado, ¿sí? Seguramente los oleajes sean mínimos, ¿sí? Sean mínimos. En este caso, lo mismo, se calculan los distintos coeficientes y se determina cuánto es la acción del oleaje. Y acá tenemos las distintas combinaciones, ¿sí? Las combinaciones dando acciones resultantes de combinación. Acá lo que está básicamente, está dado
las reacciones, ¿sí? En toneladas para la acción longitudinal y transversal resultante de todas estas combinaciones y el momento resultante. Bueno, esto era para calcular otra cosa, así que esto se lo voy a borrar. Del ejemplo que les voy a dar a ustedes. Así que bien, este es un simple ejemplo de la determinación de las acciones de amarre mediante el método analítico. Bien, vamos a continuar con la última acción que tienen las obras portuarias. ¿Sí? Son acciones debido al buque que está operando. ¿Sí? Y por último es la acción operativa. ¿Sí? La acción operativa lo que definen bien es que nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es el área de operativa y el área de almacenamiento, ¿sí? Y esto tiene que ver con el tiempo de permanencia de la carga, ¿sí? De la carga en la zona operativa, que es relativamente corta, y en la zona de almacenamiento, que puede ser de mayor duración. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en un muelle donde sea una terminal de contenedores, donde tengamos un buque portacontenedores, el área operativa va a ser, por ejemplo, la zona del pórtico grúa, ¿sí? En donde el pórtico grúa lo que hace es extrae o introduce los contenedores y los deja apilados en su parte interior, ¿sí? Hasta que los camiones o el utilaje, el equipamiento portuario, lo lleva a las áreas de almacenamiento. Entonces ahí es donde tenemos, por ejemplo, esta distinción entre área operativa y área de almacenamiento, en donde se puede considerar acciones simplificadas, ¿sí? Y estas acciones simplificadas van a ser cargas distribuidas, que acá lo que dice, bueno, en el área operativa, para contenedores, está bien adoptar 3 toneladas por metro cuadrado, y en área de almacenamiento 6 toneladas por metro cuadrado. Esto también tiene que ver porque debajo de los pórticos grúas no se pueden apilar tantos contenedores, en cambio en los patios de almacenamiento se pueden hacer bastante apilado de contenedores, ¿sí? Así que, bueno, esto era un poco lo que le quería decir. Esto está también extraído de la RON 0290, y también hay un método más analítico que tiene que ver no solamente con esta forma, digamos, general, ¿sí? Obviamente, para poder determinar verificaciones globales de la estructura, está bien utilizar estas cargas repartidas, pero en el caso de verificar elementos estructurales particulares, hay que obviamente poner la carga puntual, ¿sí? No trabajar con cargas distribuidas. Por ejemplo, si se tiene que calcular la viga carrilera que va a soportar el pórtico grúa, obviamente hay que determinar la carga puntual del buggy, ¿sí? Del pórtico grúa. Así que, bien, vamos a hacer un pequeño intervalo, ¿sí? Son las 9 menos cuarto, a las 9 continuamos. Bueno, vamos a continuar un poco con la clase de hoy. Vamos a hacer una breve introducción a las vías navegables y vamos a continuar con un tema en particular que es el dragado. Acá les dejo algunas imágenes de que también el diseño de vías navegables, como todo sistema de comunicación, en este caso vemos que vamos a necesitar realizar, digamos, un trazado planimétrico, es decir, la ubicación del canal, porque muchas veces lo que sucede es que, digamos, no existen en distintos lugares próximas a los puertos, perdón, lugares con profundidades naturales tales que puedan navegar buques, ¿sí? Puedan navegar distintos buques, o la flota de buque que navegue o que realice en su ruta comercial la llegada a ese puerto. Entonces, muchas veces, como nosotros vimos en la clase anterior,
es el caso del Río de la Plata, que presenta canales de navegación. Estos canales de navegación fueron profundizados, ¿sí? Como podemos ver acá, y fueron señalizados, ¿sí? Con la correspondiente ayuda a la navegación. Entonces, les voy a dejar esta intro y sepan que hay distintas recomendaciones para el diseño de vías navegables para determinar su alineación planimétrica, ¿sí? Haciendo una analogía con caminos y ferrocarriles, y después la determinación de su profundidad, ¿sí? En vez de tener un diseño altimétrico, podemos relacionarlo con el diseño de la profundidad de los canales de navegación. Y obviamente en la zona de curvas, también vamos a ver en la próxima clase algunas recomendaciones para curvas considerando al buque de diseño, ¿sí? Tengan en cuenta que el buque tiene que navegar correctamente, ¿sí? Atravesando este canal de navegación, y en el caso de tener canales dobles, van a ver que tiene que estar bien señalizado, porque la navegación del buque sobre el canal no es tan rectilínea como puede suceder en el caso de ferrocarriles o en el caso de caminos, ¿sí? Entonces, acá hay que tener en cuenta otras premisas, y tengan en cuenta que, digamos, el buque, ¿sí? Mientras mejor independencia a la navegabilidad y maniobrabilidad tenga, es decir, que tenga un sistema de propulsión y gobierno que sea acorde para que el mismo pueda transportarse de forma eficiente y segura, también va a depender de los agentes medioambientales. Como bien habíamos visto anteriormente, los agentes ambientales están derivados en la acción del viento, acción del oleaje, acción de las corrientes y demás. Pero bien, esto se lo dejo a modo de intro. Al igual que acá se lo dejamos en forma de intro, este tema de que la profundidad del canal va a depender de distintos factores. Factores relacionados con el nivel del agua, es decir, las mareas, alguna resonancia de onda larga, régimen fluvial o demás. Los factores relacionados con el buque, en donde tenemos cambios de densidad del agua, distribución de cargas, algún asiento o asentamiento que puede llegar a tener, y factores relacionados con el fondo, como ser imprecisiones en la batimetría, depósito de sedimentos, alguna tolerancia en la ejecución de dragado, porque no todos los sistemas de dragado o los equipos de dragado dejan el fondo liso. Entonces, para que estas vías navegables tengan un buen mantenimiento, es necesario recurrir a ¿qué? Al dragado y a las ayudas a la navegación, que por sus siglas en inglés se abrevian con la palabra ATOM. Entonces, vamos a explicar primeramente lo vinculado al dragado, ¿sí? Es decir, el mantenimiento de este fondo de tal manera de tener una revancha bajo la quilla, un margen de seguridad bajo la quilla, considerando la quilla como este punto. ¿Sí? Recuerdan que era esa columna vertebral de los buques que en algunos lados, en los viejos barcos de la Edad Media, de la Edad Colonial, de la Edad Histórica, estaba bien presenciada, bien formada esa quilla, ¿sí? Voy a dibujar una quilla de una embarcación colonial, ¿sí? ¿Cómo son? Son así, ¿sí? Entonces, esta columna vertebral del buque es la quilla. Acá en los buques portacontenedores, que son todos planos, bueno, la quilla estará por ahí. Pero bueno, lo que se trata de hacer es tener una cierta revancha bajo quilla, de tal manera de que la navegación sea segura. Entonces nos vamos al dragado. ¿Y qué es el dragado? ¿Sí? El dragado consiste en una serie de tareas que son como ser la extracción, ¿sí? La extracción del material del fondo, del lecho marino, el transporte y el vertido en un lugar alejado a la vía navegable. Este vertido vamos a ver que puede ser en el mar, ¿sí? En zonas abiertas,
o en zonas abrigadas, ¿sí? En un lugar de vuelco, en donde el vertido no afecte al mantenimiento del canal. ¿Y cuáles son los objetivos del dragado? ¿Sí? Es muchas veces el aumento de la profundidad o el mantenimiento de la profundidad de una vía navegable, la apertura de distintos canales de navegación. Esto es lo que se denomina dragado de mantenimiento o dragado de profundización cuando se aumenta la profundidad, y dragado de apertura, que son cuestiones distintas, que se utilizan distintos equipos para la misma. Cuando se ejecuta obras nuevas en un recinto portuario, muchas veces hay que dragar. ¿Sí? Cuando se hizo el puerto de La Plata, la terminal de contenedores Tec Plata, se tuvo que hacer un dragado en los ingresos, en los canales de ingreso al puerto y en la zona frente al muelle. También se utiliza el dragado para hacer regeneración de playas en lugares donde el borde costero fue totalmente erosionado, al igual que para la obtención de materiales de la construcción, ¿sí? Esas dragas areneras que están ubicadas sobre el río Paraná y el río de la Plata son unas dragas especiales que sirven para poder obtener las arenas para materiales de la construcción y para la ejecución de hormigones, por ejemplo, o también para rellenos. ¿Sí? Muchas veces hay que rellenar lugares para poder realizar distintos usos. Bueno, mediante la acción de dragado se puede realizar estos rellenos o la remoción de sedimentos contaminantes. Al igual que para tuberías que están en el fondo marino, se realiza la tarea de dragado para poder generar esas zanjas, ¿sí? Es decir, que nosotros lo que estamos haciendo es un movimiento de suelo del fondo marino desde el agua, ¿sí? Desde la superficie del agua, ¿sí? Entonces, la acción de dragado es el equivalente al movimiento del suelo en un medio terrestre, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son para qué sirven las obras de dragado? ¿Para qué se caracterizan? Para obtención de mayores profundidades o que los buques de mayor calado ingresen por esa vía navegable, para la ejecución de rellenos y áreas nuevas, playas, la ejecución de obras lineales. Tengan en cuenta que, por ejemplo, las presas de materiales sueltos de relleno hidráulico se realizan desde el agua mediante dragas, mediante la acción de dragado, y este podría ser un ejemplo de dragado especial para presas o para la minería. Y dentro de los dragados con fines portuarios tenemos lo que vendría a ser el dragado de apertura de un nuevo canal de navegación, el dragado de mantenimiento, es decir, que considerando que las corrientes litorales, las corrientes van a generar movimiento de sedimento, este sedimento es depositado en la zona del canal, lo que hace disminuir la revancha bajo quilla, disminuir la profundidad del canal, por lo tanto hay que efectuar dragados de mantenimiento. Y en el caso de aumentar o profundizar la vía navegable, bueno, hay que realizar dragado de profundización, y eso es algo que se hizo por ejemplo, en el Río de la Plata. Los canales del Río de la Plata fueron profundizados para tener un calado de 36 pies y antiguamente era de alrededor de 30. Entonces, ¿cómo encaramos las obras de dragado y cómo encaramos la selección del adecuado equipo de dragado? Bueno, primero realizando distintas investigaciones básicas. ¿Cuáles son las investigaciones básicas? Las que vamos a nombrar ahora, que tienen que ver con el review de la información, el review de la información disponible, ya sea cartas náuticas, cartografías, planos emitidos por autoridades portuarias y algún que otro antiguo relevamiento. Tengan en cuenta que las cartas náuticas son el análogo a las cartas topográficas terrestres, que en este caso estas cartas sirven para poder navegar, ¿sí? En donde hay información de la batimetría, es decir, información del relieve del lecho marino, ¿sí? Que indica las distintas topográficas, las distintas
profundidades y hay distintas curvas de nivel, ¿sí? Curvas batimétricas que van a definir las distintas profundidades, ¿sí? Es el análogo a una carta topográfica, como bien acabo de decir. Entonces, debido a que hay un gran campo de aplicaciones del dragado, hay que realizar los trabajos de forma planificada. Aparte, porque, por ejemplo, los trabajos de dragado son trabajos muy, muy costosos, es muy, muy costoso dragar. Y para generar una correcta planificación hay que tener en cuenta las distintas investigaciones básicas, que más allá del review de la información hay que tener en cuenta que hay que tener batimetrías de la zona que permitan conocer las profundidades del área de dragado y del área de vertido de los materiales dragados, es decir, el área de disposición final. Hay que realizar distintas investigaciones de la superficie o mediante métodos indirectos para reconocer el fondo marino y la existencia de algunos objetos, buques hundidos, tuberías, etc., identificando de alguna forma cualitativa las distintas capas y espesores del lecho marino. ¿Sí? Esto es un método de reconocimiento geotécnico del fondo marino, ¿sí? En donde las investigaciones geofísicas se realizan mediante métodos indirectos, ¿sí? Es decir, que son métodos relativamente económicos que permiten realizar proyectos de dragado, al igual que otros tipos de obra. Al igual que también hay que hacer el análisis del reconocimiento geotécnico, ¿sí? Acá está bien el geológico geotécnico para poder determinar los mantos a dragar, ¿sí? Los mantos de espesores y características del lecho marino, para poder definir el equipo de dragado, ¿correcto? ¿Hola? Ahí estamos. Uy, se me desconectó y no me di cuenta. ¿En qué parte quedó? En la parte de investigaciones del fondo, conductos, cañerías. Ah, pero ya terminé la presentación. Bueno, vamos a volver porque tuvo una falla de internet. Acá más o menos. Acá cuando hablé de buques hundidos, de tuberías, de eso. Sí, en esta. Sí, sí. Bueno, eh, bueno, gracias por avisarme. No me había percatado de que se me había ido internet y se me había ido el Zoom. Como están todos silenciosos, no puedo percibir si hay gente del otro lado, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar. Cuando hablaba de las investigaciones geofísicas, eh, hablábamos de que son métodos de reconocimiento del fondo marino de forma indirecta, ¿sí? De tal manera de conocer desde la superficie las distintas capas del lecho marino, los espesores y caracterizaciones. Si tengan en cuenta que todo lo que son investigaciones geofísicas de reconocimiento de los suelos y rocas del lecho marino, son, son relativamente económicas, ¿sí? Se suelen realizar primeramente, digamos, relevamientos de campo con equipos geofísicos, de tal manera de tener un reconocimiento superficial, digamos, en un proyecto de dragado. Obviamente existen dos métodos para el reconocimiento geofísico. Uno es el método de sismógrafo de reflexión y otro de refracción, ¿sí? Que libera ondas y las ondas que son reflejadas o refractadas van a determinar cualitativamente cuáles son
los distintos espesores y características del lecho marino. Después tenemos las investigaciones geológicas y geotécnicas, ¿sí? Acá podemos ver que ya son investigaciones del reconocimiento in situ de los suelos y en donde se pueden determinar sus principales propiedades físico-mecánicas. Lo mismo con las condiciones meteorológicas, ¿sí? Es decir, acción del viento, acción del oleaje, acción de las mareas, acción de las corrientes, acciones que deben tenerse en cuenta. Y acá les explicaba el hecho de las investigaciones medioambientales, en donde es importante determinar el grado de contaminación de los suelos, y di el ejemplo de Puerto Sur de Buenos Aires, en donde tenemos la terminal de Exorgan, la terminal de Shell y YPF, en donde son lechos marinos altamente contaminados, y que cuando se realizan dragados de profundización o mantenimiento, ese material dragado debe ser vertido en un recinto confinado, porque en el caso de dragar sedimento contaminado y tirarlo en otro lugar que no esté contaminado, es altamente nocivo ambientalmente hablando, porque estoy contaminando un lugar donde no estaba contaminado anteriormente. Esto no sucede, por ejemplo, en los canales de navegación del Río de la Plata, que cuando se realizan los distintos dragados de mantenimiento, se suelen verter en alta mar, sino en lugares estancos. Bien, respecto a las batimetrías, ya les había dicho que la relación de las batimetrías, que son los relevamientos del lecho marino que me permiten determinar las profundidades, y es sumamente importante tener batimetrías de precisión, porque el relevamiento del lecho marino debe servir para poder determinar los volúmenes de dragado. Y tengan en cuenta que el volumen de dragado es sumamente cuantioso, ¿sí? Sumamente costoso, por lo tanto va a depender de la precisión de estas batimetrías. Y las batimetrías no solamente tienen que ser en el lugar a dragar, sino en la zona de descarga, ¿sí? Y determinar algunas que otras obstrucciones, acá como estamos viendo, y es sumamente importante tener los relevamientos de campos vinculados a las batimetrías. Los datos batimétricos deben ser referenciados a un nivel de referencia, ¿sí? A un nivel de referencia de la campaña batimétrica, y esto es muy importante porque tengan en cuenta que el nivel de la superficie, el nivel del pelo de agua, es variable. Por ejemplo, en el Río de la Plata varía de acuerdo a las mareas, al proceso de mareas, ¿sí? Mareas astronómicas, es decir, de acuerdo a la iteración entre los astros y la Tierra, ¿sí? El Sol y la Luna con la Tierra, que van a generar mareas del tipo cíclica, mareas que van a generar, digamos, una diferencia del nivel del pelo de agua. Y después tenemos mareas del tipo meteorológicas, vinculadas a eventos meteorológicos, como ser, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires, el efecto de la sudestada, que va también a alterar o a modificar el nivel del pelo de agua. Entonces, en las campañas batimétricas hay que tener en cuenta un nivel de referencia, ¿sí? Un nivel de referencia que puede ser un cero de un puerto, o el nivel medio de las aguas del mar, ¿sí? Esto después lo vamos a ver en las próximas clases cuando veamos la teoría vinculada a mareas y oleaje. A su vez, es necesario determinar la posición de la embarcación donde se realiza el sondaje, y hoy en día con los equipos GPS se puede determinar, pero es sumamente importante determinar la posición el equipamiento que va a hacer la batimetría, o de la lancha de relevamientos batimétricos, y es muy importante determinar un cero o un nivel de referencia para poder referenciar todas las profundidades de todas las campañas batimétricas con un mismo plano de comparación. Y bueno, para determinar las profundidades se utilizan ecosondas.
Ecosondas son unos dispositivos que tiran pulsos, pulsos acústicos, y estos son también reflejados por el lecho marino y son rebotados y vueltos a medir por la sonda. Entonces acá vemos la generación, digamos, la vibración, la propagación de esta velocidad en el agua, y con eso se determina la profundidad. Esto lo voy a dejar más adelante. Vean, acá vemos el sonar, ¿sí? Cómo genera, en este caso, la ecosonda. Obviamente, en la antigüedad la ecosonda generaba un punto, ¿sí? Entonces después había que determinar, mediante todos los puntos, esta suerte. Acá vemos un ejemplo de curvas de isobatas, se denominan, ¿sí? Curvas de igual profundidad, ¿sí? Entonces, acá vemos las distintas isobatas, es decir, profundidades del lecho marino, y acá vemos que hoy en día existen ecosondas de alta generación que están vinculadas al sistema GPS y determina ya la posición vinculada, ¿sí? Y hay ecosondas ya de multi-as, como este caso, que dan barridos ya de forma más lineal, o ecosondas que generan también barridos muy, muy importantes, y pueden generarse estos planos, ¿sí? De este tipo, donde se puede definir con una gran precisión las profundidades del lecho marino. Otros estudios, como bien les decía, tenemos los estudios geofísicos. Sí, adelante. ¿Alguien habló? Eso solo se hace en la zona de los puertos, ¿no? O sea, en la parte marítima cerca de donde están los puertos, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos, digamos, relevamientos batimétricos para canales y vías de navegación y para puertos. Sí. Se hace de O forma sea, en permanente. Argentina igual se hacen todo. Perdón, ¿cómo? En Argentina se hace en todo la periferia del mar, digamos, o esto es específicamente para eso, o no No, tiene es sentido. para esto. Obviamente vos tenés distintas cartas náuticas. A ver, el servicio que se encarga de realizar las cartas náuticas es el servicio de hidrografía naval, ¿sí? El servicio de hidrografía naval es la entidad, digamos, estatal que se encarga de realizar las cartas náuticas, ¿sí? Que forman parte de las ayudas a la navegación, ¿sí? Porque, digamos, en las zonas del borde marítimo de nuestro país, en las zonas de acceso a los distintos puertos, tiene que existir cartografía para poder navegar, ¿sí? Más allá de que hoy en día la navegación, además del apoyo de las cartas náuticas, utiliza la ayuda de los equipos satelitales GPS, o inclusive en la antigüedad se utilizaba los sistemas de navegación astronómica, es decir, mediante la utilización del sextante y de algunos elementos rudimentarios, medir, digamos, la distancia entre los astros para poder definir las distintas orientaciones en alta mar. Pero sí, sí, hay una gran cartografía que realizó el Servicio de Hidrografía Naval y que realiza de forma permanente para poder tener las distintas vías navegables cartografiadas. Perfecto. Ok, bueno, ahora pasamos a estudios geofísicos. En este caso, como bien les había dicho, lo que se busca es conocer la situación del fondo marino y las distintas capas de los estratos, ya sea de suelos o de rocas. ¿Sí? Tengan en cuenta que, a ver, por lo general, en el Río de la Plata, ¿sí? Estamos hablando de que son suelos del tipo limoso, ¿sí? Limo-arenosos. En el río Paraná hay bastante arena, cercanas a las costas del Uruguay.
de ahí es donde viene la arena oriental, ¿sí? Del río Uruguay. Y después, bueno, Puerto Mar del Plata presenta fondos del tipo arenosos, ¿sí? Y bueno, hay una mezcla entre fondos arenosos, fondos barrosos, fondos rocosos, y todo eso debe ser investigado, porque según el tipo de fondo, según la tipología de sedimento y de fondo, hay una tipología de draga, un equipo de dragado que es más adecuado, ¿sí? Que presenta mejores rendimientos para el dragado. Entonces, como bien les decía anteriormente, los métodos indirectos, los métodos de reconocimiento geofísico, tenemos básicamente estos dos tipos. Les dejo como que investiguen un poquito más de estos funcionamientos. Esto se ve en otras materias, se ve en geotecnia también con mayor detalle, y acá vamos a simplemente nombrarlos. Acá vemos un equipo, ¿sí? También, obviamente, la lancha de relevamientos batimétricos que tiene un sonar para poder realizar las batimetrías, puede también tener algún equipo para realizar estudios geofísicos, como este ejemplo que vemos acá. Y acá vemos que con un levantamiento 3D podemos ver la presencia de fondos rocosos, fondos blandos, y distintas tipologías, un reconocimiento cualitativo del tipo de fondo. Obviamente, ¿cómo se realiza el reconocimiento más cuantitativo, puntual y de mayor exactitud? Con el tomado de muestras, ¿sí? Hay que realizar perforaciones en el lecho marino, hay que realizar estudios de suelo del lecho marino, y bueno, se realizan las formas similares que los estudios de suelos convencionales en las zonas terrestres, ¿sí? En donde también se realiza el método de golpe, el método del el SPT para poder determinar también la caracterización del suelo, ¿sí? Bien, después tenemos que determinar las condiciones meteorológicas y oceanográficas, es decir, determinar los parámetros como ser el oleaje o los parámetros de ola, ya ser su altura significativa o su altura más relevante, los periodos o las longitudes de onda y las direcciones predominantes, ¿sí? Esto se realiza mediante campañas de relevamiento, ¿sí? Y hay que determinar el oleaje y el clima marítimo, se suele denominar el clima de oleajes de un determinado lugar. Lo mismo con los vientos, corrientes y mareas, ¿sí? Todo esto es más que nada para poder seleccionar el equipo de dragado adecuado. La dinámica de sedimento también es de suma importancia porque en los sedimentos de fondos arenosos va a presentar movimiento, es decir, que va a existir un transporte de sedimento, ya sea por suspensión o por arrastre de fondo. Y esto es de vital importancia porque, por ejemplo, si tenemos en un río dunas, ¿sí? Es decir, una forma de fondo en el río, si nosotros dragamos la cabeza de una duna, va a venir la otra duna y se va a regenerar. Entonces muchas veces no es conveniente dragar eso porque es un dragado que no va a generar buenos rendimientos. Entonces, en el litoral marítimo y en la zona de ríos, en donde se genere formas de fondo, se debe estudiar la dinámica de sedimentos. ¿Sí? Entonces obviamente tenemos una dinámica de sedimento en las zonas fluviales que va a ser totalmente distinta a la dinámica de sedimento de las zonas marítimas. Y por último, hay que determinar dónde voy a volcar. Si esto es de suma importancia, dónde voy a volcar el material dragado. Si va a ser un recinto
con confinamiento o un recinto sin confinamiento. Sin confinamiento, como bien decimos, es en la zona libre, libre de mar o libre de río. En cambio, con confinamiento, en un recinto estanco, y esto está dado porque en el caso de dragar, en el caso de tener material dragado contaminado, tengo que confinarlo para evitar la contaminación de los otros lugares. Entonces, obviamente, el costo del dragado va a depender de la disponibilidad o de la cercanía del área de volcado o del área de vertido, también se denomina, porque esto va a generar, digamos, el circuito, digamos, de la draga o de la cántara, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, ahora vamos a ver, algunas tipologías de draga que presentan una cántara o un espacio necesario para poder transportar el material dragado y depositarlo en el lugar de vertido, u otras tienen que tener barcazas complementarias que las mismas tienen que transportarse hacia otro lugar, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, como bien les decía, y también puede ser el vertido por tubos, ¿sí? El vertido por tubos, el vertido por la draga misma y el vertido por una barcaza, ¿sí? Una cántara. ¿Sí? ¿Se entiende? Y es muy importante determinar la dinámica de sedimento porque si hay corrientes excesivas, este sedimento puede generar una pluma de sedimentos. Y esa pluma de sedimentos puede depositarse en el canal o en la vía navegable o puede afectar inclusive el medio ambiente, ¿sí? Porque esa pluma de sedimento, si no está bien controlada, va a hacer que puede llegar a afectar a la flora y a la fauna, porque puede generar que no ingrese la luz solar, o puede generar alguna que otra problemática, que debe ser estudiada. Bien, y ahora vamos a hablar de la selección del equipo de dragado. Uno de los aspectos más importantes es determinar cuál es el equipo de dragado más conveniente. ¿Y cuáles son los parámetros a analizar? Bueno, según el tipo de material a extraer, si es contaminado o no, la profundidad de dragar, la disposición de la draga, la precisión a obtener en la excavación. Hay algunas dragas que son más precisas que otras. Las condiciones meteorológicas, algunas dragas funcionan para determinados parámetros meteorológicos y para otros no. El costo unitario, la producción necesaria y la distancia al punto de vuelco. Acá vemos distintas tipologías de draga, ¿sí? Distintas tipologías de draga, en donde podemos ver la aplicabilidad, ¿sí? Buena o mala o moderada, ¿sí? En donde podemos determinar, esto fue dado de un fabricante de dragas, en donde tenemos dragas que son mecánicas, dragas que son hidráulicas, o dragas mecánico-hidráulica. Por ejemplo, ahora vamos a ver bien, esta se denomina draga de succión por arrastre, es una draga hidráulica. Esta que está acá es estas dos que están acá son estas dragas de succión y esta draga de cortador, ¿sí? Esta que está acá no llega a distinguirla, pero acá tenemos dragas que son mecánicas, ¿sí? Tenemos la draga tipo retroexcavadora, la draga de cangilones y la draga de tipo cuchara, ¿sí? Entonces vean lo siguiente, ¿sí? Yo se lo dejo para que lo vean. Acá, según suelos cohesivos consolidados, suelos no cohesivos, suelos cohesivos no consolidados, suelos orgánicos. Vean que acá tenemos para distintas tipologías, para rocas, ¿sí? Para rocas, vean que la draga de cangilones es buena para una determinada tipología de roca, o la draga de cortador, o en alguna que otra medida la draga de tipo retroexcavadora, para suelos no cohesivos,
¿sí? Como ser, acá tenemos para piedras bochas, para gravas, para arenas grandes o medianas. Vemos que tienen un buen campo de aplicación, por ejemplo, las dragas de cangirones, la draga de cortador, en pequeña escala. Y vean que acá vemos las profundidades de operación, ¿sí? Las profundidades de operación también es importante, porque algunas están limitadas para pequeñas profundidades, ¿sí? Vean que para suelos orgánicos, la draga de succión, ¿sí? También para un campo amplio de profundidades funciona. Y vean que la draga de succión por arrastre funciona mucho para también, tiene un buen campo de aplicación para suelos granulares, ¿sí? Suelos arenosos. ¿Sí? Les dejo para que lo analicen más en detalle ustedes, cualquier cosa lo vemos en la próxima clase, pero bueno, esta es un poco la selección de la tipología de dragado según la tipología del suelo y según la profundidad de dragado. Pero bien, podemos clasificar a las dragas según la acción que ejercen en el terreno durante el proceso de extracción en dragas mecánicas y dragas hidráulicas. Nosotros, las dragas hidráulicas desagregan mediante métodos hidráulicos el material de fondo, muchas veces inyectan agua a presión, inyectan una corriente a muy alta velocidad que arrastra el fondo marino y a su vez tienen, digamos, como si fuesen grandes aspiradoras, eyectan también esa mezcla de sedimento más agua que se denomina slurry hacia mediante bombas las va succionando hacia las dragas o hacia las barcazas que están para poder tenerlo. En cambio, las dragas mecánicas, la desagregación del material es mediante un elemento mecánico, ya sea un cangilón, una cuchara, un balde, etc. Entonces, dragas mecánicas, tenemos draga de cuchara o almeja, tipo retroexcavadora, de cangilones o de rosarios, y dragas hidráulicas tenemos las que son de succión por arrastre y las dragas de cortador, la cutter. Esta draga de cortador también se suele denominar draga hidráulico-mecánica, ¿sí? Pero bueno, acá respetemos esta clasificación que vemos acá. La draga tipo cuchara es esta que está acá. Vean que la misma, estos son pilones que deben ser, para poder funcionar, deben ser enterrados en el lecho marino. Estos pilones son muy, muy pesados. Y vean que básicamente es un pontón que presenta estos tres pilones. Y acá tenemos como si fuese una grúa, ¿sí? Una grúa con estas cucharas. Y bueno, vean que es necesario tener una barcaza de apoyo para poder colocar el material dragado. Y vean que en el caso de tener materiales muy finos, en el propio hecho de agarrar las cucharas, se pierde mucho material, ¿sí? Entonces es una draga más de tipo para materiales grandes, ¿sí? Materiales rocosos. Y materiales rocosos que estén desagregados, no materiales rocosos que haya que romper la roca eh, para poder extraerlo. Acá en cambio vemos las dragas tipo mecánica, tipo retroexcavadora. En este caso también es un pontón flotante que tiene en su extremo una retroexcavadora, una excavadora adherida al pontón y presenta pilones, ¿sí? para poder ajustarse, para poder empotrarse en el fondo marino. Entonces vean que el rendimiento depende de la acción de la excavación. Obviamente, las dragas mecánicas, las tipo cuchara y la tipo retroexcavadores, deja mayores imperfecciones en el fondo, es decir, que hay que hacer un sobredragado o un dragado más profundo para poder llegar al nivel que corresponda bien.
Estas dragas son muy buenas para dragado de profundización o de apertura, porque son dragas muy potentes, pueden extraer con mucha fuerza del fondo marino. Acá vemos otra tipología de dragas, la draga tipo cangilones. En el puerto de Buenos Aires tienen una draga de esta, la AGP, que es la administradora del puerto de Buenos Aires. Y bueno, ya es una draga un poco antigua, ¿sí? Hoy en día no está tan en boga de la construcción de esta tipología de dragas porque, eh, digamos, tiene muchos componentes metálicos, su mantenimiento es muy oneroso, muy difícil, y vean que básicamente lo que tiene es el cangilón, ¿sí? Que vendría a ser toda esta correa con estas cubetas, que lo que hacen es arrastrarse como si fuese una cadena, ¿sí? Una cadena de una bicicleta, y van arrastrando y van recolectando el fondo marino, ¿sí? Obviamente estas dragas tienen que ser, digamos, mediante anclas, tienen que, para que operar, y tienen que ser agarradas al fondo de alguna forma para poder hacer fuerza, porque si no, en vez de hacer fuerza, rebota y se mueve. Y vean que requiere de una barcaza, ¿sí? Una barcaza como complemento para poder colocar el material dragado. Después tenemos las dragas de tipo hidráulica, la de succión por arrastre y la del tipo cortador, ¿sí? La de succión por arrastre, por lo general, presenta una cántara, presenta estos espacios en el interior para poder, digamos, estos brazos son como si fuesen aspiradoras que aspiran el fondo marino, aspiran mediante un sistema hidráulico y es depositado en el interior de la cántara. Y después esta draga es autopropulsada, no es como las otras dragas que habíamos visto que son pontones, es decir, que no tienen un sistema de gobierno y propulsión que tienen independiente. Esta puede ir tranquilamente hacia el punto de disposición final. Y lo que se hace es abrir la cántara a las compuertas para volcarlo en el fondo. Obviamente en el lugar lejos del lugar donde se dragó. Y por último, esta es la draga de tipo cortador. Es una de las dragas más potentes que puede romper hasta roca inclusive, porque tiene como si fuese un cabezal, ¿sí? Un cabezal diamantado, un cabezal importante, que funciona como un taladro, ¿sí? Un taladro que va rompiendo el lecho marino y a su vez tiene un sistema de bombeo que chupa el agua mezclada con el sedimento hacia unas mangueras. Y por lo general tiene mangueras y esas mangueras depositan en otro lugar. O también muchas veces tienen que tener una barcaza de apoyo. Así que bueno, después le voy a pasar en la bibliografía, hay mayor información acerca de las dragas. Por ahora terminamos acá con este tema. ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió, pero